el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos aquí en Like a las 10, faltan 10 minutos nada más para las 11 de la mañana. Recordad que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como @likealas10. Momento de hablar de salud. Así es, vos lo adelantaste al principio del programa. Vamos a hablar de migrañas, de dolores de cabeza. ¿Qué diferencia hay entre migraña y dolor de cabeza? Y estamos en comunicación ahora con José Vera, él es neurólogo del Hospital Universitario. José, bienvenido a Like a las 10, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Todo muy bien. Bueno, espero que con migraña no. ¿Cómo arrancó el lunes, doctor? Es lo primero. Sí, la verdad, es una patología de consulta frecuente para un neurólogo. En realidad, el paciente generalmente nos consulta por dolor de cabeza o cefalea, sería el término correcto, y de ahí puede surgir el diagnóstico de la migraña en sí, porque no todo dolor de cabeza es una migraña. Claro, bien. ¿Qué diferencia hay entre la migraña y el dolor de cabeza? ¿Cómo podemos distinguirla? A ver, el dolor de cabeza es un síntoma y la migraña es un diagnóstico. O sea, los neurólogos hacemos el diagnóstico de migraña a nuestro paciente y el dolor de cabeza es un síntoma. Uno puede tener dolor de cabeza por múltiples causas. Existen libros que hablan solamente, el título dice cefalea, o sea que es muy variable y podríamos estar hablando mucho tiempo de las causas, pero dentro de las causas de dolor de cabeza o de cefalea, la migraña es una de las más frecuentes. Está súper estudiada desde la prevalencia, o sea, de la cantidad de personas que la padecen a lo largo de su vida, porque tiene generalmente algún componente hereditario, y eso y las características que tiene la migraña permite diferenciar de otros dolores de cabeza, como puede ser una cefalea tensional, que generalmente hay una localización del dolor diferente en la parte de la nuca, que muchas veces está relacionada con trastornos musculares, que no es el origen de la migraña. ¿Cómo se llega al diagnóstico definitivo de migraña, doctor? ¿Hay estudios específicos? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad no es que uno hace una resonancia y le dice al paciente tiene migraña. Uno tiene que escucharlo atentamente, lo que nos cuenta el paciente, por eso es muy importante el interrogatorio del médico, porque muchas veces en el relato del paciente están las características más importantes de la migraña, que la padece desde hace mucho tiempo, que generalmente aparece en la adolescencia, que es en hemicránea, que duele la mitad de la cabeza o en un sector localizado de uno de los ojos, que es pulsátil. Entonces, que le molesta la luz, los sonidos, se acompaña de náuseas, de vómitos en muchos casos. Entonces, el interrogatorio es muy importante. Después hay que hacer un examen neurológico para corroborar que no haya otro síntoma que el paciente no nos haya manifestado y que nos haga pensar en otra posibilidad de dolor de cabeza, que sería más que nada por exclusión, ¿no es cierto? Que no aparezca un síntoma raro en el examen. Y generalmente uno puede complementarlo con un análisis de sangre y una resonancia o una imagen o una tomografía del cráneo, de la cabeza, para complementar el interrogatorio y el examen neurológico. O sea que sería una combinación de esos tres aspectos, pero principalmente en el interrogatorio uno ya tendría la mayor cantidad de datos para empezar a sospechar el diagnóstico.
Bien, doctor, ¿en qué momento o algunos indicadores para nosotros decir, bueno, tengo que ir al neurólogo? Porque por ahí uno dice, bueno, un dolor de cabeza, me tomo algo, se me pasa. Bueno, ese tema también es importante, la no automedicación frente a un dolor de cabeza, porque no solo uno puede enmascarar un problema más grave, porque podría no ser una migraña, por supuesto, y ser un dolor de cabeza de otra causa, y estar enmascarando un síntoma. La migraña tiene un dicho que dice que la migraña o jaqueca, como se la conoce vulgarmente, ¿no? Que dice la migraña o jaqueca no mata pero invalida, porque nadie se muere de una jaqueca pero quita calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí vendría un poco la respuesta a tu pregunta en cuanto a que uno tenga una cefalea persistente de mucho tiempo, que por ahí lo limita al paciente para ir a trabajar, para sus actividades sociales, que se tiene que acostar, estar en penumbra, que no le hablen, porque no puede alimentarse o hidratarse porque tiene náuseas. Entonces, uno frente a este tipo de cuadro que lo empieza a limitar social y laboralmente debiera preocuparse, y si se hace muy frecuente en un periodo de un mes, muchas veces los neurólogos preguntamos en los últimos 30 días cuántos dolores de cabeza ha tenido y qué intensidad han tenido esos dolores. Bueno, eso debiera ser una pauta de alarma para consultar a un neurólogo, a un especialista, ¿no? Doctor, ¿y cuál es el perfil de los pacientes? ¿Varones y mujeres por igual? ¿Personas jóvenes? ¿Personas de 40? ¿O personas mayores? Correcto. El perfil, generalmente hay estudios que han demostrado que es mucho más frecuente la migraña en la mujer que en el hombre. Se cree que existe un componente hormonal que estaría generando esta predisposición, pero eso no implica que en los hombres no podamos padecer de migraña, pero claramente hay una predisposición mayor en las mujeres que en los hombres. Respecto a la edad, si bien uno podría padecer migraña en cualquier momento de la vida, es frecuente que aparezca en la adolescencia y ya quede instaurado para el resto de la vida, porque no existe una cura para la migraña. Si bien hay muchos pacientes de sexo femenino que manifiestan cuando una vez que entran en la menopausia tienden a mejorar notablemente y a veces hasta se curan, entre comillas, de la migraña, que eso reforzaría el argumento del hormonal, pero no todos, a todos los pacientes les sucede esta situación. Así que uno podría enfrentarse a esta patología en la mayor parte de nuestra vida, generalmente en las personas jóvenes, predominantemente, y mujeres. Doctor, ¿y el tratamiento para sobrellevarlas es muy complejo, muy complicado, muy costoso? No, a ver, como todo en medicina, siempre lo importante es intentar hacer la prevención y no ir al médico cuando el problema que nos aqueja ya lleva mucho tiempo o es insoportable. Entonces, siempre que uno puede enfrentar este problema, tiene muy buenas perspectivas de que yo les digo a mis pacientes que el objetivo siempre es tratar de que uno controle la migraña y no que la migraña lo controle a uno, ¿no es cierto? Referido a esto de la posibilidad de no ir a trabajar o de no poder realizar actividades sociales. Entonces, existen
diferentes tratamientos, pero básicamente yo los separaría en un tratamiento agudo, que es para cuando uno tiene el dolor de cabeza, qué hacer en ese momento, y un tratamiento preventivo, justamente para prevenir esos dolores cuando uno no los tiene. Claro. El tratamiento preventivo consiste básicamente en tomar un comprimido, una pastilla en forma diaria, que apunta a que los dolores se vayan haciendo menos frecuentes y menos intensos, y se hace un promedio entre 4 y 6 meses de ese tratamiento preventivo, dependiendo siempre de las características de la enfermedad de cada paciente en particular. Y en los últimos años han salido tratamientos un poco más avanzados en cuanto a su mecanismo de acción y también al costo, desgraciadamente, que uno es la toxina botulínica, que consiste, ya no es una pastilla, sino hacer una serie de infiltraciones con una aguja muy finita en puntos predeterminados, y ese tratamiento se hace cada 4 meses. Y tiene la ventaja de no tener que estar supeditado todos los días a tomar una pastilla. Y el otro tratamiento, que es el último que ha salido, que es un anticuerpo monoclonal, han salido en este momento, si no me equivoco, hay 2 en el mercado, que es una inyección subcutánea a través de la piel con un aplicador que ya viene así del laboratorio. El problema de ese medicamento es que el costo es muy caro en la actualidad, pero bueno, son las alternativas que tenemos, ¿no? Bien, lo importante siempre es consultar al médico, no automedicarse, como dijo el doctor. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no tienen por qué. Hasta luego. Un abrazo grande. Estábamos hablando con José Vera, neurólogo del Hospital Universitario. La consulta, prevenir, no automedicarse. Por migrañas, es mucho más que un dolor de cabeza. La pauta en el mes. ¿Cuántos días sentiste dolores de cabeza intensos? Esto es una de las pautas para tener en cuenta para hacer la consulta médica. Así es. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.